Hace tiempo leí un libro llamado Las cartas de Grover de la Asociación de Neuróticos Anónimos, en el que se narra cómo fueron los comienzos de esta asociación, con los primeros casos de recuperación que se dieron a través de lo que es la práctica del programa de los 12 pasos. Y en uno de sus primeros capítulos, precisamente donde los primeros miembros narran el punto central de su experiencia de recuperación, encontré una frase o pensamiento que llamó fuertemente mi atención, porque en él se puede observar lo que es el paso de un estado de pesimismo a un estado de optimismo, de la enfermedad al amor, o lo que es también puede ser de la desgracia a la felicidad. Esta frase es la siguiente, se las voy a leer. Comprendí que tienes que amar a las personas, nos dice Jack. Yo solía mirar a un tipo y decir, qué terrible nariz tiene, pero ahora lo observo y pienso, qué majestuosa nariz. La felicidad es la habilidad para amar a otro ser humano. La única forma en que puedes entenderlo es experimentándolo. Y yo leí esta frase varias veces, me interesó muchísimo, pues en ella puedo darme cuenta de la gran enseñanza que contiene. Si me detengo a reflexionar en su mensaje, puedo descubrir y también, ¿por qué no comprender?, que la manera de ver el mundo que me rodea es completamente distinto si yo la veo desde un punto o un estado de enfermedad o un estado pesimista a un estado de recuperación, un estado de optimismo, aunque el mundo a mi alrededor siga siendo el mismo. Además, cuando la leí, yo puedo comprender que la única manera de recuperarse de esta enfermedad es a través de adquirir la capacidad de amar. Y esto, por supuesto, es la esencia de todo el tratamiento que se nos ofrece en Neuróticos Anónimos. Si revisamos los libros que aparecieron años después en la asociación, años después de lo que fueron estas experiencias, libros como Las leyes de la enfermedad mental y emocional o La etiología de la salud mental y emocional, vamos a poder darnos cuenta que adquirir la habilidad para amar es la clave para obtener la salud mental y emocional, y que lo que es el egoísmo, el egocentrismo, representa la enfermedad mental y emocional. Pero al llegar al tema de la nariz, esa famosa nariz que primero la ve terrible, y después de reírme un poco, me sorprendí al descubrir que yo mismo, casi prácticamente durante toda mi vida desde que tengo uso de razón, había hecho o he hecho lo mismo que esta persona, que es mirar las cosas y darles una clasificación de acuerdo al estado de ánimo que yo estoy teniendo, ¿verdad? Es importante cómo mi estado de ánimo interior determina las cosas que yo percibo en el mundo exterior o en mi mundo que me rodea. Por lo tanto, veía feas a las personas cuando me eran antipáticas o cuando les guardaba alguna clase de resentimiento. Todos podían tener una horrible nariz y no solo la nariz de los demás era fea, sino que también la mía. Porque aparte de que el físico y la forma de ser de los demás me molestaba, también me molestaba o me disgustaba muchísimo mi propio físico o mi propia forma de ser. Y era común ver y apreciar lo malo y lo feo de los demás o de los que me rodeaban, pero también lo mío, también verme a mí mismo. Y con el tiempo, con la práctica de esta fea costumbre de ver a las personas así, uno se va acostumbrando y en verdad uno llega a creer que lo que ve en uno y en los demás es la realidad. Uno piensa que es real, que tiene una nariz terrible, o que come muy feo, que más que el chicle como burro, que mira cómo camina, que no se calla,
que se mete siempre en lo que no le importa, que hace siempre lo mismo, que quiere llamar la atención, que no le queda andar así, vestirse así, es que se cree mucho, es que nunca haces lo que te digo, es que no entiendes, es que estás muy gordo o muy flaco, es que no trabajas, es que trabajas mucho, es que no la haces, es que está muy chaparra, es que está muy alta, qué feo cabello tiene, es que nada le parece. Y todo esto se vuelve algo muy difícil de darse cuenta, de que lo que uno ve en los demás está fuertemente condicionado por una enfermedad mental y emocional. Y si no lo queremos llamar una enfermedad, lo podemos llamar un trastorno, ¿va? Y muchas veces nuestras propias dificultades interiores, nuestros conflictos interiores, determinan nuestra manera de ver a las personas. Incluso si yo tengo fuertes conflictos interiores, estos conflictos van a determinar cómo yo me relaciono con las personas. Normalmente cuando tengo conflictos interiores me voy a relacionar muy mal con las personas que me rodean, porque antes de ver los beneficios de esa relación que yo tengo, que poseo con las personas, voy a ver solamente el lado negativo. Y recuerdo que en la novela de Ana Karenina del famoso escritor ruso León Tolstoy, aparece una escena que también tiene que ver con una nariz terrible. Ana, la personaje principal del libro, después de muchos años de estar casada con el conde Alexei, se despierta una mañana y comienza a ver la nariz de su esposo mucho más grande de lo que ella estaba acostumbrada. Es como si de repente aquella nariz se hubiera agigantado y ese hombre, que siempre había sido muy atractivo, aparece ahora como una figura grotesca. Pero, ¿por qué le sucede esto a Ana Karenina? ¿Por qué experimenta esta clase de cambio tan increíble? Porque es muy increíble acostarse y de repente levantarse por la mañana y ver cómo ha cambiado la nariz de su esposo. Algo tan increíble como para llegar a creer que de verdad una nariz puede en una noche hacerse más grande de lo que era. Para este momento, al seguir el curso de la lectura de la novela de León Tolstoy, podemos entender que Ana ha dejado de amar a su esposo y que su amor está ya completamente destinado a Bronsky, su amante. En realidad la nariz de su esposo siempre fue y ha sido la misma, pero el sentimiento con el que Ana lo veía era diferente. Ahora Ana, quien está enamorada completamente de su amante, ve los atributos físicos de su esposo completamente diferentes. ¿Qué significa esto? Que ahora Ana ha perdido la capacidad de amar a su esposo. Pero nos preguntamos, o me pregunto yo, ¿puede ser esto así? ¿Puede ser que nuestros sentimientos, todas nuestras emociones que sentimos, determinen la manera en la que vemos al mundo y a las personas? He reflexionado yo sobre esto, si es posible que sean mis sentimientos los que estén determinando mi relación con las personas. Y veamos otro caso de cómo nuestra condición interna condiciona la realidad en la que vivimos. Este ejemplo lo encontramos también en un clásico de la literatura llamado Don Quijote de la Mancha, del escritor Miguel de Cervantes. Casi al principio del libro, en sus primeros capítulos, después de saber que Don Quijote ha perdido la razón o el sano juicio, lo encontramos decidido a hacerse un caballero andante, precisamente como los héroes de aquellas novelas que tanto lo habían obsesionado los días pasados y casi toda su vida. Igual que los caballeros, cuyas hazañas y victorias las dedicaban a sus bellas damas, esos amores divinos que les daban fuerza y el valor para luchar, Don Quijote decide también él buscarse una de estas damas, una sin par, como la llama, que fuera la más bella de todas, a quien dedicara todas sus victorias. Así que al pasear por su pueblo, en una especie de patio o establo de animales,
se encuentra con una labradora llamada Aldonza Lorenzo, que limpiaba el corral de los cerdos. De inmediato, es decir, desde el primer instante cuando Don Quijote la ve, queda completamente enamorado de ella, y en su imaginación la transforma en una mujer hermosa, señora de todos sus más grandes sueños. Así, con la imagen de una mujer hermosísima, Don Quijote se va al mundo a correr esas aventuras caballerescas que tanto había leído en los libros, y hacer, según él, justicia a todos aquellos que la necesitaban. Pero ese enamoramiento de Don Quijote es el que nos va a causar mucha risa a lo largo de la obra, por dos razones. Una, y la primera, es porque es él quien decide que ella sea su mujer amada, porque la muchacha, esa labradora Aldonza, en realidad ni siquiera sabe nada de las locuras que Don Quijote ha inventado en su cabeza y en su mundo, ¿verdad? Y segundo, porque Don Quijote habla de la hermosura de su amada, y los que conocen a Aldonza, como Sancho, otro de los personajes importantes del Quijote, y otros personajes del mismo pueblo de Don Quijote que aparecen en el libro, se echan a reír, ya que según ellos, Aldonza era una mujer bastante fea, que cuidaba cerdos en un establo precisamente por eso, porque era muy poco agraciada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser esto, ah? ¿Cómo puede ser, nos preguntamos al leer la historia, que Don Quijote se enamore de la primera mujer que encuentre en su camino y que transforme lo que según la gente del pueblo dice, algo o la fealdad en belleza, ¿verdad? Es aquí donde vemos que la transformación de nuestro estado interno también determina lo que es nuestro estado exterior o cómo va a ser las cosas que nos rodean. En esta historia del Quijote vemos que al contrario de Ana Karenina, que transforma a lo bello en feo, Don Quijote transforma a lo feo en bello. Y en estos dos ejemplos podemos observar que nada es feo ni nada es bello, sino que es lo que cada uno de los personajes cree sentir hacia tal cosa, ¿verdad? La nariz antes era bella y ahora es fea. A pesar de ser la misma nariz, y para los habitantes del pueblo de Toboso, Aldonza Lorenzo es una mujer grotesca, mientras que para Don Quijote es una princesa, sin par, es decir, que no se puede comparar con nadie, ¿verdad? Y vemos cómo la decisión de Don Quijote de transformar aquello que ve en algo hermoso y para él muy bello, decide cómo Don Quijote se va a sentir. Por eso en el libro de las cartas de Grover nos habla de adquirir la habilidad de amar, ¿verdad? Ya que cuando la persona adquiere la habilidad de amar, incluso su propia enfermedad o aquel sufrimiento que puede estar sintiendo, va a ser transformado en un estado completamente diferente, ¿verdad? Recuerdo también que un amigo mío hace ya mucho tiempo me platicaba que una de las cosas que más le había sorprendido cuando su novia lo dejó por otro y él entró en una profunda depresión eran los ánimos que le daba a la gente. Sí le sorprendía cómo la gente lo animaba. Entre estas personas, pues sus familiares, ¿verdad? Porque le decían que le echara ganas, que al cabo que podía encontrarse una que fuera más bonita. Y enfatizaban el hecho de que su novia, esa mujer con la que había pasado años de alegría, no fuera en realidad una mujer bonita. A él, me acuerdo muy bien cómo les sorprendía que dijeran que no era bonita, incluso que supusieran o que le dieran a entender que en realidad había sido fea o era fea. A veces le daban a entender que por el hecho de que fuera fea, no había razón para que sufriera como estaba sufriendo, ¿verdad? Es decir, se debía sufrir por alguien bello, pero por ella, ¿cómo iba a sufrir por ella, ¿verdad? Está bien que le doliera, pero que no era para tanto. ¿Había sido hasta un favor que ella se fuera con otro? Cuando me preguntó qué pensaba yo, porque yo también la había conocido, si yo la veía bonita o fea, no supe en realidad qué decirle. Le dije que no era tan fea,
y que eso no era realmente lo que importaba, ¿verdad? Incluso me sorprendió que me preguntara si era bonita o fea después de muchos años de haberse separado de ella, como si aún persistiera en él esa duda de si era bonita o era fea. Como si a través de los años él todavía deseara rescatar la idea de que sí era bonita y así poder seguirla queriendo, ¿verdad? O seguirla recordando. Muchas veces, cuando amigos o compañeros de grupo me platican que están sufriendo por una separación, yo llego a pensar lo mismo y me digo, ¿por qué sufrirá tanto si ni está tan guapo o guapa? Si hay 1000 veces mejores. Más cuando se sufre por alguien que tiene alguna condición destructiva, es decir, cuando sufrimos por alguien que está empeñado en destruirse a sí mismo a través de alguna adicción o a través de algún comportamiento muy nocivo o destructivo, ¿verdad? Pero aquí me doy cuenta que a veces lo que la persona desea, eso es lo que se convierte en realidad, no tanto la realidad. Y es lo que me llama mucho la atención cuando nosotros padecemos fuertes depresiones o la ansiedad o los miedos, que a veces es más lo que nosotros deseamos sentir que en realidad lo que sentimos, ¿verdad? Que a veces tendemos a llevar nuestro estado de depresión o sufrimiento hacia un grado muy alto que a lo mejor no debería de tener. Y esto es lo que dice cuando se habla de adquirir la habilidad de amar, que yo puedo cambiar esos estados de depresión por estados de optimismo y estados muy agradables, ¿verdad? Pero esta idea de lo bello y lo feo, recordando precisamente la nariz, esta idea de lo bello y lo feo y la capacidad de amar que hablamos desde un principio, se ve representada de una manera fantástica en una película muy bonita, ¿verdad? Que es una comedia que se llama Ciego Amor, en la que Hal, que es el personaje principal, representa a un hombre sumamente superficial, en busca, según él, de la mujer perfecta. En una de las escenas lo vemos atrapado en un elevador con Tony Robbins, que es una especie de gurú que imparte seminarios, quien al percatarse de la forma tan superficial en la que Hal ve a las mujeres, decide hacer un cambio en la percepción de Hal a través del hipnotismo, ¿verdad? A partir de entonces, Hal, que sale de ese elevador sin saber que ha sucedido un gran cambio en su interior, a partir de entonces solo va a poder percibir el interior de las mujeres con las que se relacione y no su exterior. Es decir, podríamos llamar que Hal solamente va a percibir el espíritu y la esencia principal de cada una de las mujeres y no sus atributos físicos, ¿va? Este cambio en la forma de relacionarse de Hal obedece precisamente a un cambio interior y no exterior. Era lo que es el comentario del personaje de las cartas de Grover, que antes de adquirir la capacidad de amar, veía aquella nariz como terrible, y ahora que ha adquirido la capacidad de amar, la ve como una nariz asombrosa, ve una nariz bella. La mayoría de las veces llegamos a creer que esto es así, ¿verdad? Como el hombre de la nariz, que es el exterior el que determina cómo debemos sentirnos. Esto es algo que nosotros tenemos que revisar en nosotros. Si el día de hoy yo estoy creyendo que es lo de afuera lo que me está produciendo emociones, ¿verdad? Ya que es muy importante reconocer que es al contrario. Nunca se nos ocurre pensar que si hacemos un cambio en nuestro interior, también las cosas del exterior van a suceder o van a cambiar. Por lo menos nuestra manera de apreciarlas o de verlas, aunque las cosas sigan siendo las mismas. En la ansiedad, por ejemplo, en los ataques de pánico, podemos darnos cuenta, cuando ya por fin los hemos superado, que las cosas que nos provocaban según nosotros nuestra ansiedad o nuestros ataques siguen siendo las mismas, pero que nuestra manera de reaccionar ante esas cosas ahora es muy diferente al pasado. Y en esta película de Ciego Amor, vemos cómo Hal se enamora de Rosemary, quien es una muchacha gordita que parece estar resentida con lo que son las relaciones o lo que ella piensa que es el amor, ¿verdad? O lo que ella cree
que es el amor, pero de la gente delgada, ¿verdad? La gente que no es como ella, ya que a ella la vemos sufrir por estar en el estado en el que está, ¿verdad? Y creo que la vemos sufrir también por todos los intentos que ha hecho de tratar de bajar de peso. Pero lo emocionante de la película es que mientras Hal la ve bellísima, como siempre ha soñado que sería su clase de mujer, su mujer perfecta, todos los demás ven la realidad, entre ellos sus amigos, ¿verdad? El punto crucial de la película es cuando Hal es liberado de su hechizo y la bella mujer Rosemary desaparece y aparece la verdadera Rose. Muchos nos podríamos imaginar que aquí terminaría la relación. Pero aquí el amor, esa capacidad de amar es la que entra en juego, ¿verdad? Y vemos cómo el cambio no era tanto que a través del hipnotismo, sino que el propio Hal, el personaje, ya traía dentro de sí mismo la capacidad de amar, porque en lugar de reaccionar de una manera enferma, reacciona a través de la capacidad de amar. Los sentimientos que ha sentido hacia Rosemary, todos esos días en la que la ve bellísima, no cambian en absoluto solamente porque Rosemary cambie su forma física, ¿va? Dice que a pesar de que Rosemary haya dejado de ser lo que para Hal creía que era, aún así su amor por ella permanece. Es decir, que los cambios que las personas van a tener a nuestro alrededor no tienen por qué significar que nosotros vayamos a dejar de querer a las personas, ¿verdad? Y esto sucede muy a menudo cuando sobre todo las personas cambian su relación con nosotros. Nosotros también cambiamos nuestra relación con ellas y nuestros sentimientos hacia esas personas tienden a ser muy distintos de lo que eran solamente porque la persona ha cambiado. La felicidad, nos dice Grover en sus cartas, es precisamente eso, es la capacidad para amar a otro ser humano, entendiendo que los seres humanos son cambiantes y que las personas no van a ser las mismas siempre, ¿verdad? Pero la felicidad consiste en que a pesar de los cambios de las personas, los cambios que se operen en ellas en el día de hoy, nosotros podamos seguir queriendo de la misma manera que siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Y esto es importante porque habla de que las enfermedades, los trastornos, las discusiones, muchos eventos que suceden en nuestra vida diaria, no deben condicionar nuestros sentimientos de amor hacia las personas. Lo más importante para Hal, para el personaje de la película, es su capacidad de amar a Rosemary y no la belleza de ella, ¿verdad? Me parece para mí que este es el punto pues más importante de este audio, adquirir la capacidad de amar, aunque nosotros a veces creamos que aquello que nosotros estamos viendo no puede ser amado. Porque a partir de esta experiencia es que Hal y cada uno de nosotros aprende lo que es un amor verdadero, aquel que se acepta sin condiciones, ¿verdad? Y aquel que supera todas las barreras de lo que es la neurosis o el sufrimiento o los traumas que se van repitiendo constantemente a lo largo de mi vida. Y con todos estos ejemplos podemos observar la razón del por qué el personaje del libro de las cartas de Grover experimenta ese cambio en la manera de ver la nariz de aquel hombre. ¿Por qué pasa de considerar la nariz de un extremo al otro, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo nuestra manera de apreciar lo que vemos está determinado por lo que nosotros somos. Si yo soy una persona enferma, si soy una persona ansiosa, o si soy una persona llena de miedos, o si soy una persona celosa, o si soy una persona iracunda, todo lo que me rodea va a ser así, ¿verdad? Por ejemplo, los celos. Cuando soy celoso, todo lo de afuera, creo yo, me llena de celos, ¿verdad? Cualquier persona es una amenaza a la seguridad de mi relación de pareja. Igual la ansiedad. Cuando la ansiedad comienza, cuando comienza por primera vez, pensamos que nos dio ansiedad, por ejemplo, el hecho de estar en un lugar público, ¿verdad?
Pero después todo lo que vemos nos causa ansiedad. Salir a la calle, ir a alguna junta, hablar con tal persona, todo lo vamos a relacionar con la ansiedad. El miedo está presente siempre, la ira también. Casi todo lo que vemos en las personas nos provoca ira cuando nosotros somos iracundos. Pero ¿qué pasa cuando nos aliviamos de la ira, verdad? Es mucho más difícil que veamos en las personas actos o provocaciones para yo desbordar la ira que siento, ¿verdad? Entonces esto es verdad. Si yo soy una persona negativa, voy a verlo todo negativo. Y cuando empiezo a ser una persona optimista, las cosas de afuera ya me llenan de optimismo, ¿verdad? Y esto es lo que habla de la verdadera felicidad. Cuando vivimos mal, vemos todo mal. Este ver las cosas siempre mal viene precisamente de que nosotros somos los que andamos mal. La enfermedad mental y emocional, de la que se nos habla muchísimo en los libros de la Asociación de Neuróticos Anónimos, o también llamada la neurosis, es la responsable de que nuestra visión de la vida se vea fuertemente afectada. No importa lo que se viva afuera, si andamos mal veremos todo mal. En cambio, si andamos bien, aunque pase lo que pase fuera de nosotros en la vida, tenderemos a considerar siempre el lado positivo de las cosas. Entonces, la felicidad no radica, nos dice Grover, tanto en cómo sean las personas o en cómo yo deseo que sean, sino que la felicidad radica en mi intención, mi deseo o mi propuesta el día de hoy de adquirir la habilidad para amarlas, aunque esas personas sean como ellas sean, ¿verdad? Como en la película de Ciego Amor, ¿verdad? Que no importe tanto lo que es la persona, sino que importe más mi deseo, mi intención o mi capacidad para amarla. Esta es una de las grandes enseñanzas de esta Asociación de Neuróticos Anónimos y a mí me gustó muchísimo y quería compartirla con todos ustedes, ¿verdad? Que cuando uno aprende a amar, uno sale del problema que está pasando y se recupera. No debemos creer, así lo entiendo yo, todo lo que nuestros pensamientos digan, ¿verdad? Todas esas provocaciones de nuestros pensamientos para comenzar a ver mal las cosas. A veces es necesario preguntarnos cuál es la razón de que yo esté viendo esto de esta manera. ¿Por qué estoy viendo esta nariz como fea? Es lo que yo debo preguntarme, ¿verdad? No tanto si es fea o no es fea, sino por qué yo la estoy viendo como fea, ¿verdad? Quizá cuando yo me pregunte esto, voy a descubrir muchas de las razones que a mí me llevan a ver las cosas de determinada manera, ¿verdad? Y pueda ser que mi interior cambie para ver las cosas de una manera diferente. Y pues muchas gracias por haberme escuchado y espero volvernos a encontrar en un próximo audio. Que estén bien, saludos.